¿Tiene cosito de estilo? Sí, lo tengo. No, espérate, pues, está conectado de nuevo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos nosotros ayer. A las personas que pronto no estuvieron estar ayer. Ayer vimos todo lo que era la metodología PSP, los niveles que tiene PSP. Básicamente PSP tiene 7 niveles en 4 niveles en 7 estructuras. Y empieza con PSP0, donde en PSP0 tenemos la parte de toma de tiempos, registro de tiempos. En PSP1 ya entramos con la toma de tiempos y tamaños, vemos ya lo que es la estandarización, o sea, establecer estándares de codificación, estándares en la parte de los códigos de error, y con eso hacemos PSP1. Ya hoy vamos a ver qué es PSP2. Hoy en PSP2 vamos a ver que ya entra otro tema que son los temas de revisiones de diseño y revisiones de código. Y obviamente a medida que se va avanzando en cada uno de estos niveles, vamos retomando, se va acumulando todo el trabajo que hemos hecho acá, lo vamos haciendo, acá también lo hacemos y acá también lo hacemos. Aquí en este caso seguimos haciendo medición, aquí aplicando estándares y aquí haciendo revisión de diseño. Ya aquí tenemos una parte de calidad. ¿Listo? Entonces, y por último que ya hace el PSP3, que es el proceso cíclico, que es lo que veníamos, lo que hablamos ayer, ya es la repetición de mi proceso ya como tal, estarlo repitiendo constantemente. No. Prendele un like. Listo. Entonces PSP0. Acuerda que era la línea base y lo que yo hablaba, punto de partida. PSP0 es el proceso habitual con el que los desarrolladores escriben software mejorando para poner mediciones. Permite medir el progreso y define los cimientos para mejorar. Recuerde que PSP, básicamente lo que quiere PSP es entregar productos de calidad. ¿Ya? Está basado en procesos de calidad. Pasa a PSP01 agregando un estándar. Mira lo que se mueve. PSP0 permite definir el progreso y define los cimientos para mejorar. Pasa a PSP01 agregando un estándar de código y medición de tamaño, que es lo que es PSP01. ¿Ya? Y el dominado PIP, Process Improvement Process, eso es propuestas de mejora al proceso, ¿ya? Donde yo después de hacer un proceso donde yo comienzo a dar mejoras, plantearlas y organizarlas en orden jerárquico o en orden de importancia para atacar esa propuesta de mejora. ¿Listo? El PIP provee una manera estructurada de registrar problemas, experiencias y sugerencias para mejorar. Es lo que hablaba. ¿Listo? Eso es lo que vimos ayer. Y PSP1, que es la planeación personal. PSP1 agrega pasos de planeamiento a PSP0. Entender la relación entre el tamaño de los programas que se escribe y el tiempo que los toma desarrollar. O sea, aquí ya entra ya lo que es tiempo versus tiempo que yo inverso en el hacer el desarrollo. Aprender a realizar compromisos que puedan cumplir. Yo no puedo comprometerme a entregar a una fecha determinada un producto sin antes haber hecho un plan. ¿Ya? Entonces yo no puedo comprometerse en un plan. Primero debo hacer un plan para poderme comprometer con fechas y entrega y también decir cuánto cuesta ese producto. ¿Ya? Establecer una base para realizar un seguimiento de su trabajo. Eso es lo que es PSP0, el PSP1, que es la planeación personal. Pues vamos a ver PSP2, el segundo nivel de PSP, ¿correcto? ¿Qué era PSP 1.1? Lo que veíamos ahora. Hay una planeación. ¿Ya? En esa planeación que hacemos hay unos requerimientos de programas. Dentro de los requerimientos también tenemos una estimación de tamaño, estimamos recursos, ¿ya? Y también lo que hacemos es planificar las tareas y el calendario, ¿ya? ¿Cuándo voy a fijar, cuándo voy a entregar ese producto? Y obviamente pues la planeación nuevamente, replaneo. Después pasamos al desarrollo. ¿Qué tenemos el desarrollo? Tenemos estos cuatro tareas. Hacer el diseño, codificar, compilar y hacer pruebas. Ese es el proceso que hacemos en la parte de desarrollo. Y por último hay una parte que se llama post-mortem, que es donde nuevamente reevaluamos el proceso. Entramos a reevaluar cómo está el proceso, cómo nos fue el proceso y hacer las propuestas de mejora. ¿Listo? Aquí donde miramos qué defectos inyectamos, cuántos defectos removimos, cuánto es el tamaño de mi programa y qué tiempo me gasté en ese desarrollo. ¿Listo? Bueno, veamos un script de PSP. Ese es un script de PSP. PSP está basado en scripts.
Esas son plantillas que nos van a ayudar a nosotros a llevar nuestro proceso. La idea es plantear una plantilla para cada proceso que nosotros vamos a hacer, para apoyarnos en esas plantillas. Una plantilla que debe contener, debe tener unos criterios de entrada, debe contener una planeación, debe contener diseño. Yo voy a hacer el diseño en la parte del código. ¿Qué voy a hacer en la parte del código? ¿Qué plantilla debo usar en la parte del código? Compilación, pruebas, postmortem y criterios de salida. Eso es lo que debe contener normalmente un script en PSP. Esos componentes que ustedes ven ahí. Normalmente hay criterios de entrada, un proceso, cualquiera de estos procesos, ¿no? Criterios de entrada, un proceso, cualquiera de estos, y unos criterios de salida. Normalmente eso es lo que debe tener un script. PSP2, que es donde voy a entrar al tema. Vemos planificación, programación de requerimientos, estimación de tamaños, de recursos, tareas, planificación y mira, hay algo nuevo, estimación de defectos. Ya vamos a tener en cuenta los defectos. Miren la parte de desarrollo, es donde vemos, ¿qué vamos a ver en la parte de desarrollo? Miremos que entran dos líneas más, que es diseño y revisión de diseño, código y revisión de código, compilación y test. Ayer hablábamos, decíamos que en PSP los errores se deben corregir mucho antes de entrar a la fase de pruebas o a la fase de compilación. Es decir, en PSP la idea no es que el compilador me detecte los errores o el test, haciendo test, me encuentre errores. La idea es que los errores, a medida que se van inyectando, se vayan corrigiendo. No esperar hasta estas fases de pruebas, porque en las fases de pruebas es mucho más costoso ese error. ¿Ya? Esos son los principios fundamentales de PSP. Y postmortem pues sigue siendo la inyección de defectos, los defectos removidos, el tamaño y el tiempo. ¿Ya? Es como la evaluación de ese proceso. Okay. ¿Qué es PSP 2.0? Mire, registro histórico de defectos. Yo debo tener en cuenta mi registro histórico de los defectos. Estimación en base al registro histórico de defectos. Un checklist de diseño. Un checklist de codificación. Registro de checklist de diseño, registro de checklist de codificación, revisión de diseño y revisión de código. Para esta parte, PSP me dice que yo debo tener unos checklists para cada fase. Un checklist de diseño, es decir, una vez yo he desarrollado mi diseño, de tener una lista de chequeo, que yo valido mi diseño con esa lista de chequeo. Si ese diseño mío está acorde a los requerimientos que me han hecho. Esos checklists son estándares que uno define. ¿Se acuerda que ayer hablábamos que en PSP 0.1 ya teníamos que definir estándares? Pues estos checklists hacen parte de esos estándares. Un checklist de codificación, por ejemplo, ¿qué puede ser un checklist de codificación? Los nombres de las clases, ¿ya? Un estándar, los nombres de las clases, los nombres de los métodos, que las clases empiecen con mayúscula, los métodos empiecen con minúscula, la primera letra, los comentarios, cómo van organizados los comentarios, que empiezan con un asterisco, terminan, ¿ya? El programa una clase siempre va a terminar con una etiqueta que diga fin clase, empieza con una etiqueta que diga inicio clase. Yo voy a tener unos estándares de codificación, ¿ya? Los checklists de diseño y los checklists de codificación, pues aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y registro, ya el registro es que esa información que yo tengo, ya tengo que hacerla dentro del checklist que elaboré, debo hacer un registro de esos checklists, ¿ya? Como que su nombre lo dice, está ok. Esos checklists se usan para la revisión de diseño y la revisión de codificación. Es decir, esos estándares que yo tengo definidos, cada vez que yo hago un diseño, cojo mi checklist, mi lista de chequeo que ya tengo elaborada, este checklist lo cojo y comienzo a hacer el registro de ese checklist, a validar mi diseño, chequearlo, tanto para diseño como de codificación. Hay que hacer revisión de diseño y revisión de código. Acuérdense que ya hablábamos que si yo me demoré en el desarrollo del código 2 horas, por lo menos me debo tomar, o 1 hora, me debe tomar 2 horas haciendo la revisión del diseño y haciendo la revisión de código. Es el doble, máximo es el doble, ¿ya? Entonces es la medida que ya está establecida como la medida ideal. Es decir, no me puedo demorar más ni en la revisión del doble de lo que me demoré en la codificación. ¿Listo? Ok. Entonces veamos ya defectos. Error. Incorrectos producidos por el desarrollador. Defecto, consecuencia de un error.
fallo, manifestación de un defecto del software, fallas, defectos de aún no detectados, incidentes se producen e informan un comportamiento inesperado. Entonces aquí hay una gráfica de más o menos cómo se comportan los defectos, están clasificados, ¿ya? Error, defecto, defecto, fallo, fallas y un incidente me genera eso, que es normalmente lo que detecta John Robert en sus inspecciones que él hace, ¿ya? El primer paso para administrar los defectos es conocerlos para luego prevenirlos. Registra todos los defectos encontrados en los programas. Es una frase muy lógica. Si yo ya tengo determinados mis defectos comunes, pues mucho más fácil los voy a poder prevenir, ¿ya? Para poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Pues para poder descubrirlo y tenerlo en cuenta, tengo que hacer el registro de todos los defectos. Es lo que ayer me preguntaba Barreto, decía que si un programa de Java tenía 100 errores, que había que registrar los 100, había que registrar los 100. ¿Listo? Pero la idea es que esos errores se registran cuando yo los detecto en fases de desarrollo o en fases de diseño. Debo registrarlos, ¿ya? Pero muchas veces en Java o digamos en estos lenguajes de compilados, un solo error puede generar muchos errores. Si uno arreglando ese error se solucionan casi todos los errores, ¿ya? Entonces, es eso. Analizar los defectos para conocer cuáles son los que más causan errores y definir una forma de prevenirlos. Clasificación de defectos. Ayer hablábamos algo de esto. Aquí hay esto es un estándar ya. Digamos, eso es una forma de generar un estándar. Esto es de acorde, este estándar es de acorde ¿a qué? Al lenguaje. ¿Ya? Es en que los desarrolladores nos apoyamos nosotros para hacer y detectar nuestros errores y poderlos registrar en nuestro workbook, que es lo que les voy a mostrar ahora, que es el Workbook Student, que es la plataforma que se usa para registrar toda esta información. Tenemos errores de documentación, tenemos errores de sintaxis, errores de paquetes, errores de asignación, de interfase, de chequeo, de data, de funciones, sistema y errores de ambiente de trabajo. Vuelvo y repito, esto varía dependiendo ¿qué? Del lenguaje que yo estoy usando, ¿vale? Okay. Clasificación de defectos. Esta clasificación es provista por IBM, esa que ustedes vieron allí. ¿Ya? Normalmente esos errores son aplicados para Java, la mayoría. Perdón, para lenguajes C++. Esta clasificación es clasificada por IBM en base a los errores más comunes generados en sus productos. PSP lo adopta porque la encuentra acertada. El ejemplo, tipo 20, errores de sintaxis, que es el error que mucho más se presenta cuando se está desarrollando. ¿Listo? Es el error que más se repite, lo vimos ayer en un ejercicio con el curso que hicieron los estudiantes con la prueba. El error 20 era el que más se pronunciaba en los programas que ellos desarrollaron. Esta clasificación ascendente es a base de la probabilidad de aparición de los errores. ¿Listo? Entonces decimos que el código 20, que es un código de error de sintaxis, son los errores mucho más normales que aparezcan en la fabricación de un producto. Aquí vemos un formulario de registro de defectos, ¿ya? Donde está la fecha que estoy haciendo la prueba, ¿ya? O estoy haciendo las revisiones, el consecutivo, digámoslo así, el tipo del defecto, en qué área lo inyecté y dónde lo removí, cuánto tiempo me costó, qué tiempo me costó de poder remover ese defecto. De esto vimos algo ayer. Registrando los defectos cuando comencemos a desarrollar, a disponer de varias horas de formulario de registración de defectos. Cuando encontramos el primer error registrado, pero no comprometer el resto de los datos. Un error puede ser derivado por otro. Entonces, es lo que hablábamos ahora, ¿no? Del error de Java. 100 errores, pero arreglo uno y se me corrigen los demás. Entonces, depurarlo y así conocemos y luego registrar la información correcta. Utilizar una línea para cada defecto, ingresar la fecha del defecto. Está la letra ahí como invertida, la fecha. Ok. Una vez solucionado, completar el tipo de error y el tiempo que se nos llevó a solucionarlo. Lo que hablábamos ahora, si yo detecté ese error, tengo que también tener en cuenta qué tiempo me costó solucionar ese error. Muchas veces uno se siente en un programa a investigar cuál es el error y le puede tomar mucho tiempo averiguando ese error. Eso, y tener esos tiempos hay que registrarlo. Registrar la fase. Hay que registrar el error donde lo encontré, en la fase que lo encontré. Ejemplo, si el error normalmente se comete ¿en dónde? En la fase de código. Cuando uno está digitando código, la mayoría de las cuentas. ¿Dónde normalmente lo detecta uno? En la fase de prueba, que es el error más grande. Yo debo detectarlo de qué? En las revisiones de código. Recuerda que aquí en PSP hoy hablamos de unas revisiones de código. Ese error lo voy a detectar tempranamente para que no sea tan costoso en las pruebas, cuando ya esté haciendo pruebas.
Entonces, él me dice que si el error yo lo encuentro en revisión de código, ahí debo inyectar ese error. Ahí debo remover ese error y decir cuánto tiempo me costó remover ese error. O sea que el error se registra en la fase donde está. ¿Ok? Registrar el tiempo que transcurre desde que encontró el error hasta que lo solucionó. En la fase de compilación el tiempo generalmente es pequeño, en la etapa de testeo es mayor. ¿Ya? Es decir, pues si yo encuentro el error en compilación para los lenguajes que tienen compilación, pues el compilador le está ayudando a uno, lo encuentra, lo arregla uno y listo. Pero en la parte de testeo eso no se da así, ¿ya? Porque normalmente la parte de testeo es otro tipo de errores que normalmente nos generan la parte de testeo. Registrar una descripción que nos permita conocer el error para el periodo de análisis. Es decir, si encontré un error, describa qué causó ese error, por qué se inyectó ese error, para qué, para futuros análisis. Recuerden que PSP se basa en bases de datos históricos, ¿no? De todos mis procesos que yo haya registrado. Beneficios de la gestión de defectos. Mejora la calidad de nuestros programas reduciendo la cantidad de errores inyectados. Esos son los beneficios. Reduce el tiempo de desarrollo, ganamos dinero, ¿ya? El desarrollo es responsable el desarrollador es el responsable de inyectar los errores y así también es el responsable de solucionarlos. Obviamente estamos hablando de un proceso personal, pues quien genera los errores, quien los inyecta es la persona que los debe remover. No es que yo hago el programa, otro lo revisa para que remueva los errores. No, la idea es el PSP que uno sea responsable de toda la tarea. ¿Listo? Elías, la sigla PSP que es... ¿PSP es una sigla? Sí. Entonces, ¿quién me dice? A ver. Programming Software Personal. Process Program Personal. Personal Software Process. Personal Software Personal. Proceso personal de software. Eso es lo que les parece. Bueno. Aquí ya vemos un script de proceso, pues eso lo digo ahorita, esas diapositivas se repitió, me devolví. ¿Repitió? Bueno, ese es el escribí de PSP que lo vimos ahora, pues que tiene unos criterios de entrada, unos criterios de salida y un proceso, ya sea la planeación, el diseño, el código, la compilación o las pruebas de ejecutación o el postmortem. ¿Ok? Aquí vemos un plan summary, que esto es sacado de la plataforma de la plataforma del Student Workbook, que lo vamos a ver ahora. Es el software con el cual hacemos el registro de todos los tiempos. Este prácticamente es un script. Aquí ven el nombre del estudiante, el programa del estudiante, el instructor, la fecha, qué programa y en qué lenguaje está desarrollando. Y miren que tiene unas columnas. La planificación, que es lo que yo digo, cuánto me va a demorar en ese desarrollo en cada una de estas bases. ¿Observen? El actual, lo que yo realmente me demoré. ¿Ya? Y a la fecha, que quiere decir es El avance. a la fecha de todos mis desarrollos que yo he desarrollado, cómo es la acumulación de cada uno de estos tiempos, el tiempo de los minutos de efectos. Aquí me está dando el total a la fecha, la suma de todos los programas que yo he desarrollado a través de la herramienta. Por acá vemos también revisión de código, defectos inyectados y defectos removidos en cada fase. Y qué tiempo me tardé haciendo la remoción de los defectos. ¿Listo? Resumen del plan de proyecto. Eso es otro resumen. Ahí hay un ejemplo, miren. Ya he llenado planificación, me dijo que me demoraba planifiqué que me demoraba 6.76 minutos por minutos. ¿Y cuánto perdón? Por línea, Por línea de código. ¿Y aquí cuánto me demoré? 6.12. Ya. ¿Qué más hay allí? Aquí en tiempo, esto es el tamaño del programa. Me dije que mi programa iba a medir 44, pero mi programa ¿cuánto midió? 57 y así sucesivamente. Y a la fecha quiere decir que acá hay 109, ¿qué dice ahí? Ese es el acumulado de todos mis programas que yo haya desarrollado. Encontrando defectos. La forma de encontrar defectos están aquí. Primer defecto, los encuentra uno es por medio de ¿qué? Del compilador. El compilador solo encuentra aquellos errores de codificación, sintaxis, pero no encuentra errores de diseño. ¿Está claro? Por medio del testeo, que son las pruebas. Depende de los datos que preparemos para las pruebas, solo responderá a las condiciones que nosotros hemos elaborado. Eso es lógico, ¿no? Si yo elaboro datos, posiblemente sin ninguna inconsistencia, pues la prueba va a ser ¿qué? Exitosa.
Depende como yo haya elaborado los datos. Los datos están arreglados. Los datos están arreglados para que la prueba de exitosa funcione. Pero si yo lo hago con datos de todo tipo y toda clase, pues lo más probable es que va a encontrar defectos de testeo. Por medio del cliente. Que el cliente realmente el que yo le paso a usted elabore las pruebas. ¿Ya? El cliente detecta la falla y revisión de código una vez escrito, que es la más eficiente, que es la que PSP nos dice a nosotros, mire, haga revisiones de código antes de llegar a compilación. Haga revisión de diseño antes de llegar a ¿qué? A codificación. Yo elaboro mi diseño y siéntese con su lista de chequeo y evalúe si su diseño está de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a lo que usted, de acuerdo a lo que el producto pretende elaborar o el producto pretende entregar. ¿Él propone una lista de chequeo de diseño o se plantea dentro del grupo la lista de diseño? No, la idea es hacer la lista de chequeo para diseño y para codificación. Y cada vez que te sientes a validar diseño y validar, pues, uses esas listas de chequeo, el estándar. Y ese estándar, la idea es que todos los que están dentro usando la herramienta usen la misma lista de chequeo. La misma. ¿Ya? La idea es que el grupo proponga una lista de chequeo de diseño. Sí, se elabora, esa lista de chequeo se elabora, se concuerda con el grupo de desarrollo, con el grupo de trabajo y se elabora la lista de chequeo de acuerdo al lenguaje y se crean, por eso se llaman estándares, se crean unos estándares. Esas listas de chequeo pasan a ser como ya unos estándares dentro del desarrollo y dentro de la implementación del proceso. Revisión de código. Ya hablamos de la revisión de diseño, ahora vamos a hablar un poquito de la revisión de código. ¿Cuándo revisar el código? Lo que venimos hablando, inmediatamente. Una vez hecho, revisemos el código. Después de finalizar la codificación, ¿por qué? Porque tenemos en mente, la tenemos en mente qué estamos haciendo y cuáles pueden ser los posibles errores. Es decir, como decimos por ahí, estamos calienticos, estamos con la idea en la cabeza, le hacemos el seguimiento a esa idea y es mucho más fácil encontrar el error que hacerlo un día después o horas después. La eficiencia de la revisión radica en que encontremos defectos en vez de síntomas. ¿Qué quiere decir eso? A ver. La eficiencia de la revisión radica en que encontremos defectos en vez de síntomas. Pero porque nos radicamos en el problema, pues no solo en hacer parchecitos aquí, sino que detectamos la raíz del problema. Sí. Suponer que hay errores, sino que realmente sí estamos defectos. La desventaja es que debemos tener experiencia en codificación. Sí, obviamente que si estoy codificando un desarrollo, para poderlo revisar debo tener conocimiento de codificación, si no, no va a poderlo revisar. Eso es lógico, ¿no? Y la idea es que PSP, quien hace el diseño, quien hace el código, es el quien mismo lo revise, no otra persona. ¿Por qué debemos encontrar los errores apenas los insertamos? Si toleramos escribir software defectuoso, nuestro producto final va a ser un producto con parches, es lo que hablaba ahorita Oscar. La calidad del producto final depende de la calidad del desarrollo. Ya. El costo de encontrar los errores aumenta por 10 en cada fase de desarrollo. Observen esto. O sea, si yo voy a pasar ese error a la siguiente fase, eso va a aumentar por 10 el costo de remover ese defecto. Por eso siempre dice, es mucho más costoso remover los defectos en la fase de pruebas. Hay que eliminarlos mucho antes de la fase de pruebas. La disciplina en el proceso del desarrollo ahorra tiempo y costos en el balance final del desarrollo. El éxito es tener claramente definido el diseño y la definición del requerimiento para... Tener definidos unos estándares para poder apoyarse luego en esos estándares de codificación y de revisión de diseño y estándares de códigos de error. Para hacer que nuestro chequeo sea mucho más eficiente. ¿Por qué debemos encontrar los errores apenas los insertamos? Bueno, a continuación, veníamos de la diapositiva anterior, la compilación es efectiva antes o después de la revisión del código. La experiencia nuestra muestra que si existen errores en la compilación, gran parte pasan a la fase de testeo. Recuerden que la parte de compilación, lo único que valida es errores de, ¿y nos decía de qué? De sintaxis y de... ¿Errores de sintaxis y errores de qué? Sí, sintaxis, es que no. La principal sintaxis. Vamos por acá, ¿qué decías? ¿Me lo devuelve? Sí. Sintaxis. De codificación y de sintaxis. Okay. Pero no de diseño. Entonces, es bien delicado esto. Más. Esa está, ¿no? Sí, ahí sí. Ok.
La calidad de un desarrollador. La calidad de un desarrollo no debe depender de las herramientas de depuración de código, sino del compromiso de elaborar un código libre de defectos. Es decir, no dejarle toda la carga no dejarle toda la carga al compilador, sino que yo debo detectar la cantidad de errores posibles antes de entrar a pruebas de fase de compilación. ¿Listo? Ok. Otra vez se repitió esta diapositiva. Ahora ya hablamos de la revisión de diseño, hablamos de la revisión de código y vamos a hablar un poquitico de los checklists. Hagamos un receso ahí.